Mateo 27, verso 3 al 5. Lean conmigo la palabra de Dios, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí encontramos en este pasaje, hermanos, a Judas. Judas, el que traicionó a Jesús. Judas, el que lo entregó. ¿Sí? ¿Para qué lo entregó, hermanos? Miren, aquí vemos que lo entregó, pero ¿qué pasó con nuestro Señor cuando fue entregado? ¿Qué pasó con Él? ¿Para qué lo traicionó? ¿Para qué lo entregó? Miren, lo entregó para que fuera humillado. Nuestro Señor fue humillado, hermanos. Estábamos viendo el día de la enseñanza de las mujeres. Les pusimos una película a los niños. Estábamos viendo, estaba el hermano, ¿verdad? Cómo pues lo entregó, ¿verdad? Y qué empezó a suceder con el Señor Jesucristo. ¿Qué trato le dieron? Ya lo sabemos, pero cuando lo volvemos a leer y cuando lo vemos en alguna película, y hasta de niños, hermanos, uno dice: ay, ¿cómo fue posible? Mire, lo humillaron, lo entregó para que fuera humillado, para que se burlaran de él. La gente se burló de Cristo. Lo entregó, hermanos, para que fuera golpeado. No le dieron un trato: ay, tú eres el Salvador, mira tú. Lo golpearon, hermanos, lo trataron como a un criminal. Lo entregaron, lo entregó Judas para que fuera condenado a muerte. Para eso lo entregó. Aunque esa no era la intención de Judas. Su intención no era que Cristo fuera crucificado. El verso 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué pasó con él? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, Judas no entregó a Cristo para que fuera condenado. Judas no entregó a Cristo para que fuera humillado. Judas no entregó a Cristo para que fuera golpeado. Sin embargo, todas estas cosas sucedieron, aunque no era su intención. Él quería nada más el dinero. Y después se dio cuenta y dijo: híjole, la acabo de regar. ¿Se da cuenta? Pero ya era demasiado tarde. Ya lo había entregado. En este pasaje también, hermanos, encontramos su supuesto arrepentimiento. Y digo supuesto arrepentimiento porque ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es confesar el pecado y abandonarlo e ir a los pies de Cristo a encontrar el perdón. Este hombre no pudo encontrar el perdón, sino que encontramos en este pasaje su suicidio también. Se fue y se ahorcó. ¿Se da cuenta? Pero la Escritura dice que Judas, eso dice la Biblia, Judas entregó a Jesús, el que le había entregado. Quiero compartirte, hermano, hermana, en esta hora de la mañana: no traiciones a Jesús. No traiciones a Jesús. O no entregues a Jesús. ¿Sí? No lo hagas, hermano. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, ¿qué pasa? Lo mismo. Jesús es humillado. Su nombre es humillado. Su nombre es, mira, pisoteado. Y no solo Cristo, hermano, sino también la obra de Dios es lastimada. Se nos hace fácil muchas veces decir y hacer cosas o no hacer cosas sin darnos cuenta que estamos entregando a Jesús, que lo estamos traicionando para todas estas cosas. Acuérdese, no era la intención de Judas que fuera a la muerte. Si hubiera sido así, no hubiera regresado las 30 piezas de plata. ¿O cree que sí? Porque no era su intención. Así que hacemos cosas nosotros sin la intención de traicionar o entregar a Jesús. Pero hay que tener cuidado. Yo no sé, hermano, yo no quiero traicionar ni entregar a Jesús. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Usted me preguntará: bueno, pues yo tampoco.
Pero ¿de qué manera quizá lo estemos entregando o estemos a punto de entregarlo o de traicionarlo? ¿De qué forma, hermano? ¿De qué forma lo entregamos? Te voy a dar algunas formas en que nosotros quizá lo podemos llegar a entregar a nuestro Señor. Mire, entregamos a Jesús o lo traicionamos cuando se queda en el conocimiento intelectual y no llega a ser una realidad. Te lo repito si lo estás apuntando. Entregamos a Jesús cuando se queda Jesús aquí en un conocimiento intelectual, pero no una realidad en su vida. Esa es la primera forma, hermanos, que sin darnos cuenta entregamos a Jesús. Cuando se queda en el conocimiento, pero no es una realidad en su vida y en la mía. Miren, Mateo 26, 25. Dice la Biblia, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Y qué le dijo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Por qué? El Señor Jesucristo está diciendo: alguien me va a entregar. Y Judas le preguntó: ¿soy yo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Mire, Marcos 14, 45. Dice la Biblia: y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. ¿Sí? Mire, ¿qué estamos hablando aquí? Judas sabía quién era Jesús. Se había quedado aquí. Ahora, usted puede ver todas las veces que aparece Judas en la Biblia y se va a dar cuenta que nunca le llama Señor. Nunca le llamó Señor. Le llamaba Maestro, Rabí. Así le llamaba. Mire, usted lo puede ir checando. Marcos 14, 45. ¿Cómo se expresó? Si ya lo encontraron, ¿qué dice? Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. ¿Se da cuenta cómo le llama? Maestro. En el versículo anterior, el pasaje anterior, perdón, de Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Se da cuenta? ¿Cómo le dijo? Maestro. Ahora, si va a versículo 22, porque el 21 dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Entonces mira el versículo siguiente: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir. Léalo fuerte la pregunta. ¿Cómo dice? Soy yo, Señor. Más fuerte. ¿Qué dice? Soy yo, Señor. ¿Qué palabra usaron los demás? Señor. Señor. ¿Y qué palabras usó Judas? Maestro. Maestro. Y cuando le entregaba, vino y le besó: maestro, maestro. Y le besó. Por eso, ¿verdad? Cuando decimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque no es lo mismo tener el conocimiento de Jesucristo aquí. Nada más lo tengo aquí. Yo sé que Jesús vino, yo sé que es real, yo sé, ¿verdad?, que vino a morir y por nuestros pecados, pero se queda aquí. Esto le pasó a Judas, hermanos. Le pasó a Judas. Se quedó el conocimiento de Cristo, mira aquí, pero no era una realidad en su vida. Y le digo, hay personas que saben que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por los pecados del mundo, que es el verdadero Dios, pero no son salvos porque no han tenido su encuentro personal con Cristo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Esto le pasó a Nicodemo también. ¿Él conocía de Biblia, sí o no? Dijo el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí.
Así que Nicodemo tenía conocimiento de que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y decía, parece que Jesús es el Cristo. ¿Cómo le hago para ir al cielo? Y dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo le hago? No sabía. ¿Se da cuenta? Así que se había quedado aquí nada más, pero le faltaba tener su encuentro personal para entonces ahora sí estar seguro. Y hay personas que se queda el conocimiento aquí y piensan que son cristianos, pero como no son nuevas criaturas, viven vidas, mire, de pecado, y entonces tarde o temprano entregan a Jesús. Ahora, aquí hay dos grupos: los que no conocen a Jesús y lo entregan porque no tienen un encuentro personal con Él y viven una vida de pecado, y al rato dicen que son cristianos porque van a una iglesia y no son cristianos nada más. Llegan, se sientan y se queda aquí, en el conocimiento, pero no en una realidad. Pero también hay cristianos verdaderos, hermanos, que se olvidan de la realidad de Cristo en sus vidas. Esto es lo peligroso para nosotros que estamos aquí, olvidarnos de la realidad de Cristo en nuestras vidas. Y muchas veces también se queda solo en el conocimiento. Mira, tú y yo podemos leer mucho de la Biblia, saber mucho, y pues yo conozco, ¿verdad? Lo que pasa que el Apocalipsis y lo demás, y lo anterior, las dispensaciones, y lo que usted me quiera decir, que usted conoce y sabe, wow, yo sé, pero hay que tener cuidado. Aprendemos y se queda aquí. Pero ¿cómo vivimos? Nos vamos a la casa, ¿verdad? Y ahí estamos viviendo. ¿Cómo? ¿De qué forma, hermanos? Llegamos a la iglesia y como que parecemos cristianos. Entra el Espíritu Santo en nosotros. Estoy diciendo en broma porque no entra y sale, hermanos. Sí, entiéndanme. Pero se lo voy a explicar porque así pareciera que entra el Espíritu Santo en nosotros y cantamos y esta ya no cantando y ya me dio un sueño, me flojera. A veces. Pero si no, me siento muy bien, me siento contento, estoy alegre porque estoy aquí. Pero después nos vamos a casa y parece que se nos mete el chamuco. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque se queda aquí. Se queda en el conocimiento. Aprendí esto, y aprendí aquello, y aprendí esto otro. Ok, lo aprendí, pero ¿es una realidad en tu vida? ¿Y qué pasa? Empezamos a tener actitudes, empezamos a decir cosas, empezamos a vivir de una forma que la gente nos ve, está viendo. Y como se quedó en el conocimiento, pero no en la vida diaria, por nuestras actitudes, olvidándonos de la realidad de Cristo, lo podemos llegar a entregar. ¿De qué forma estamos hablando, hermanos? Cuando ve nuestro carácter, nuestra forma de expresarnos, lo que usted me diga, la gente dice, ¿y a poco ustedes son cristianos? Al rato dice, pues para no desentonar, ¿verdad? Yo voy a empezar a hablar como ellos. Para no desentonar, voy a empezar a comportarme como ellos. Voy a empezar a tomar lo que ellos toman. Voy a empezar a hacer y a decir lo que ellos hacen para que no me vean diferente. Acabo yo sé que mi Señor y yo es una cosa. Pero a la hora de la hora lo que ellos están viendo no es eso. Ellos no miran su corazón. Ellos ven lo que se está viendo nada más. Entonces, ¿qué pasa? Esos son cristianos. Y entregamos a Jesús, hermanos. Mire, se lo voy a decir. Jesús es real. ¿Alguien podría decir amén? Amén. Jesús es real, hermanos. Amén. Pero muchas veces parece que entre los cristianos se vuelve alguien impersonal. O sea, olvidamos la presencia de Dios. Olvidamos a quién servimos y por qué hacemos las cosas. Olvidamos que Jesús está en este lugar. Olvidamos que no nada más está en este lugar, sino a donde usted va, en su trabajo, en su casa, en su habitación, en donde quiera que usted está, allí está Jesús. Y no importa que usted, ¿verdad?, sabe de Biblia y sabe y puede aprender más, si en su casa que nadie lo ve, ¿usted qué hace? Si en su trabajo que no está el pastor, ¿verdad?, y no están los hermanos, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Jesús es real y Él está allí. Y llegamos a ensimismarnos en nuestros conocimientos. 1 Corintios 8:1, no vaya allá, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted si quiere nada más anote la cita, 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece. Usted aprende y eso va a hacer que usted se sienta algo. Y nada más se va a envanecer. Pero lo importante es que el amor entonces edifica. Por eso la Escritura dice que su palabra se guarda en el corazón. Salmo 119:11. En mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No dice en mi mente, mira cómo he acumulado conocimiento? Mira qué cosas sé que otros no saben. No es eso. Es en mi corazón. No importa qué tanto sabes de Biblia, sino que tanto lo guardas en tu corazón y la vives. ¿De qué me sirve a mí saber mucho de Biblia, pero no vivir nada de lo que estamos enseñando? ¿De qué me podría servir, hermanos? De nada. ¿De qué me sirve? Para envanecerme nada más. Eso es todo y eso no tiene ningún provecho. Por eso la Biblia se guarda en el corazón. Acuérdense que del corazón sale todas las fornicaciones, los adulterios, los malos pensamientos, todo lo malo sale de aquí del corazón. Por eso hay que guardar la palabra aquí. Para que, mire, usted y yo no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. En esta vida, mientras estemos en nuestro cuerpo, no vamos a ser perfectos. Así que hay que guardar el corazón, la Biblia, la palabra de Dios en el corazón, para que eso pueda contener, ¿verdad? Y ayudar a nuestra vida o a nuestra naturaleza que está chueca. Que nuestros deseos buscan otra cosa, no lo de Dios. Entonces, por eso se guarda en el corazón, para vivirla y no envanecerse, hermanos. Judas, hermanos, Judas estuvo aproximadamente 3 años con Jesús. Pregunta, ¿usted cree que conocía sus enseñanzas? ¿O no? ¿O las ignoraba? ¿Las conocía o no las conocía? Sí. Sí las conocía. Otra cosa que les hiciera caso. Las conocía. Ahora, conocía también a los lugares donde iban, hermanos. Porque en Juan 18:2 dice que él ya conocía el lugar a donde, o sea, fueron a orar allí el Señor Jesucristo, y Judas, como sabía dónde iban, llevó a todas estas personas a atrapar a Jesús porque conocía el lugar. Estaba donde él estaba, hermanos. ¿Se da cuenta? No era, mire, esto es bien peligroso, porque no era de los cristianos que de pronto van y de pronto no van. No, era de los que ahí estaban. Todo el tiempo ahí estaban. Así que, ¿qué significa? Que no porque usted esté cada domingo, cada martes, cada jueves, cada sábado, está mejor que otros. No, hermanos. O sea, cada uno debe de, acuérdese, no quedarse aquí, sino llevarlo acá. Ahora, esto no es justificación. Pues como verdad, Judas sabía dónde estaban y andaba con ellos, pues entonces no es necesario decir, no, los otros 11 también estaban con él. ¿Se dan cuenta? O sea que sí es necesario estar. Sí es necesario estar y seguir y aprender y seguir. Sí, hermano. Pero eso no le garantiza nada. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Muy bien. Entonces este hombre sabía sus enseñanzas. No era de que faltaba y no conocía qué se estaba enseñando. Sabía él. No tenía excusa. Él sabía, conocía los lugares, supo dónde encontrar a Jesús. Mire, Judas ministraba igual que sus compañeros, ¿sabe? Incluso Judas era el tesorero. ¿Usted sabía? Judas era el tesorero, así que nadie sospechaba de él. ¿Por qué? Porque era la persona que estaba allí, era la persona de confianza. Así que cuando estaban allí, ¿verdad?, reunidos, y le dijo el Señor, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se fue Judas. Los demás nadie sospechó. Y dijeron, pues quizá va a dar algo de dinero a los pobres, va a preparar algo para fin. No sé, va a hacer algo, ¿verdad? Y nadie sospechó de Judas. Podemos decir, no, pues yo sospecho como de que tal hermano y tal hermana y esto, a lo mejor me van a andar entregando a Jesús. No. Puede ser de quien menos uno se dé cuenta, hermanos. ¿Por qué nadie sospechaba? Porque hacía lo mismo que los demás. Yo estoy seguro que seguramente a él le tocó evangelizar. Le tocó evangelizar. Empezó a predicar también el reino. Yo estoy seguro que él también lo hizo, ¿sí? Pero ese conocimiento y todo lo que hacía no era una realidad en su vida. El cristianismo no es una religión. Es una relación personal con Jesús, con la persona de Jesús. Que usted sabe, reconoce que es pecador, que merece una condenación eterna por sus pecados. Tan solo, ¿alguien a usted le ha traicionado alguna vez? ¿Le han traicionado? ¿Qué pasa cuando a uno le traicionan? ¿Quiere luego volver a amar a la persona que le traicionó? ¿Cuesta perdonar, sí o no? Le va a costar. Y uno no quiere perdonar a veces a otros. Y porque le duele, y porque esto. Mire, nosotros traicionamos al Señor Jesucristo. Nosotros lo llevamos a la cruz con nuestros pecados.
¿Se da cuenta? Les ponía un texto ayer, antier, no me acuerdo, creo que ayer, ¿verdad? Que el que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano. ¿Cómo puede ser esto posible? Así que, hermano, y luego le ponía, ¿verdad? Si tu relación con los demás no está bien, ¿cómo crees que va a estar bien tu relación con Dios? Porque queremos que Dios nos perdone, pero yo no quiero perdonar. Eso es el cristianismo, hermanos. Que nosotros ofendimos a Dios, pecamos, nuestras culpas lo llevaron a la cruz, a que fuera humillado, a que fuera golpeado, a condenarlo a muerte. Fueron nuestras acciones. Y nosotros reconocemos esto. Y nos arrepentimos y queremos dejar esa vida. Entonces ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que Él pagó nuestra deuda en la cruz, gritando: consumado es, está completo, tu deuda ha sido saldada. Simplemente arrepiéntete y cree que yo pagué por ti. Confiésalo con tu boca, que yo soy el Señor. Eso es todo. Ese es el cristianismo, hermanos. Amén. No es una religión. Y este perdón que recibimos y este amor que recibimos, podemos amar y podemos perdonar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando yo digo que soy cristiano y aprendo cosas de Biblia, pero no perdono a mi hermano? Yo digo que soy cristiano, aprendo cosas de Biblia, pero no amo y no tengo misericordia de aquellos que sé que tienen necesidad. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo, hermanos? Debe de ser una realidad en nuestras vidas. Cuando se queda solo en conocimiento, se vuelve vano, se vuelve sin propósito nuestro cristianismo. Se vuelve una religión más. Y como Judas, que se le quedó solo aquí, en el conocimiento, tarde o temprano entregaremos, traicionaremos a Jesús. Se lo aseguro, que si nada más se queda aquí, lo vamos a entregar. Así que, hermanos, yo les reto a que reconozcamos su presencia en donde esté, en cada momento. Número 2, traicionamos a Jesús cuando hacemos las cosas por motivos equivocados. Judas lo traicionó, hermanos. ¿Cuál era la motivación de Judas? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Qué lo motivaba a hacer las cosas a Judas? ¿El dinero? Exacto, hermano. El dinero. Eso era lo que le motivaba a Judas. Mire Juan 12:6, mire lo que dice. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Una mujer llamada María, entonces ungió los pies de Jesús, ¿verdad? Y enjugó sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Era un perfume carísimo, hermanos. Un buen perfume que lo usó para entonces ponerlo en los pies del Señor. ¿Sí? Y mire, ¿qué pasaba? Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y nos explica, el que le habían entregado. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a quién? Ay, qué buen corazón de este hombre, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 6? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que su motivación para estar en el ministerio, hacer lo que hacía, era el dinero. Como es en muchos predicadores de la falsa llamada, ¿verdad? El evangelio, o que lo mencionan y aunque ellos lo niegan, pero es el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Que empiezan y Dios te va a decir y tú pacta con Dios y tú da tu dinero y esto y les inventan, ¿verdad? Yo soy profeta y que Dios me dice que tú des y que des tu coche, que tu casa y que tanto dinero y que hazlo porque si no viene la maldición y tanta cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque van por el dinero. Así que este era ladrón, hermanos, y su motivación era el dinero. Así que sin duda para Judas no había otra cosa más importante. Y dice aquí, ¿verdad? No era que se cuidaba de que, ay, los pobres, pobrecitos. Mira, se lo pusieron a los pies de Jesús, pero ese dinero le hubiera servido para hacer otras cosas. ¿Qué pasaba? Si hubieran vendido ese perfume,
Y el dinero que él quería, ¿verdad? Lo iba a echar ahí, ¿cierto? ¿Y qué iba a pasar? Uno para acá, otro para acá. Dos para acá, otro para allá, ¿verdad? Porque eso hacían. ¿Y qué pasaba? Nadie se fijaba a ver si era cierto. Nadie sabía, confiaban en él, ¿verdad? Pero por algo estaba ahí, no se le escapó a Dios, hermano. No se le escapó a Dios ponerlo a él ahí, ¿verdad? Entonces era para que se conociera también entonces su pecado. Así que sin duda la motivación de Judas para seguir a Cristo era con vistas a las ventajas materiales que pensó que obtendría en el reino mesiánico. Se va a instalar el reino mesiánico y va a ser el Señor, el Rey de todo. ¿Qué me irá a tocar a mí? Esa era su motivación. Entonces, le voy a decir esto: motivos equivocados. Cuando hace alguien con motivos equivocados, aparentando otra cosa, esto se transforma en esto. Habla de una simple apariencia, de hipocresía, hermanos. Digo una cosa, pero realmente lo hago por otra. Mire, usted léalo en casa, pero en Hechos 5 encontramos a Ananías y Zafira. Hechos 5 del 1 al 5. Y encontramos que ellos tenían una motivación equivocada. ¿Qué pasaba con estos? Usted sabe que ellos tenían una propiedad y la vendieron. Y la trajeron entonces a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues vendimos en tanto la heredad. Pero ellos sustrajeron del precio. Y usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que ambos murieron. Los dos murieron porque mintieron a Dios. Murieron ahí. Entonces la iglesia se asustó y dijeron, ay, ñañita, esto no es de hombres, ahí está Dios. Y murieron estos dos. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían motivaciones equivocadas. Hermano, ellos no tenían ninguna necesidad de hacer lo que hicieron. Nadie les pidió, hermanos, que vendieran su propiedad. Ahora, ellos pudieron haber vendido su propiedad y decir, ¿verdad? Vamos a dar la mitad para acá y la otra mitad lo vamos a disponer para nosotros o para otra cosa. Y pudieron llegar y decirles, ¿verdad? Mire, aquí tenemos este dinero. Lo vendimos en tanto, pero queremos traer esta parte. No hubiera habido ningún problema. Pero ellos dijeron que sí, esa era la cantidad que la vendieron. Así que, ¿qué pasaba? Había mucha gente que vendía sus casas, sus pertenencias, porque tenían muchas. Entonces las vendían y la traían a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad de nadie y se sorprendían. ¡Wow! Y dijeron, ¿verdad, Ananías y Zafira? ¿Cómo ves si tú y yo también lo hacemos? ¿Por qué? Ellos querían ser reconocidos. Que los vieran. ¡Wow! Mira, tal hermano, tal hermana. ¡Wow! ¿Cómo se desprendieron de sus cosas? ¿Sí? ¡Wow! Estas personas, hermanos, quisieron quedar bien y terminaron haciendo algo absurdo, mintiéndole a Dios. Así que yo le pregunto, ¿por qué hacemos las cosas, hermanos, que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Para ser vistos de los hombres? ¿Que nos vean cómo yo trabajo, cómo yo hago esto? ¿Para ser reconocidos por los demás? ¿Que me reconozcan mi trabajo? Hay gente, hermanos, que verdad, yo hice tal cosa, no sé, yo pinté, yo hice aseo, yo traje algo, ¿verdad? Lo que sea, yo lo traje, pero nunca me lo reconocieron. Entonces, ¿por qué lo hacías? ¿Para que te reconociera el hombre o Dios? Cuando uno espera que otro hombre le agradezca por lo que hizo, ¿sabe qué? Usted está esperando ser reconocido por el hombre, no por Dios. Y lo hace por motivos equivocados. ¿Se da cuenta, hermanos? Para tratar de quedar bien, para tratar de parecer espiritual. Yo soy espiritual y por eso lo hago. Pero ¿qué hay ahí adentro, hermano? Tarde o temprano se va a descubrir el verdadero motivo por el cual hacemos las cosas. Si es un motivo incorrecto, vamos a hacer de tropiezo a otros. Porque a la larga vamos a traicionar y entregar a Jesús. Se va a descubrir nuestro motivo y vamos a hacer de tropiezo a otros. Tal hermano para mí era de bendición. Tal hermana. Y me ha pasado, hermanos. Había hermanos que yo conocí y entonces sucedieron varias cosas en sus vidas y al rato son de tropiezo para otros. Porque los veían bien y bien y bien y bien, pero lo hacían por motivos equivocados. Así que, si es un motivo equivocado, vamos a hacer de tropiezo a otros y dejaremos expuesto a Cristo como una farsa. Es una farsa.
Pues lo hacía porque quería ser espiritual, quería intentar aparentar esto, aparentar otro, pero ya se descubrió, mira, lo hacía para cubrir que había sido infiel. ¿Y qué pasa? Dejamos expuesto el cristianismo a una farsa. Hay muchas personas que no creen por el testimonio de algunos hermanos. Ven su doble vida y creen que el cristianismo es una farsa. Entregamos a Jesús para ser humillado. Quien queda mal no es usted, es Dios. Porque usted y yo somos los representantes de Cristo, somos sus embajadores. Dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted es un embajador representante de Cristo. Amén. Según 2 Corintios 5:20. Así que yo le animo a que revise sus motivaciones. Si son equivocadas para que yo quedar bien con los hermanos, con el pastor, para que yo parezca espiritual, para que esto, para que el otro, revise sus motivaciones y pidamos perdón a Dios. Y volver a plantear cuál es nuestro motivo. Hermano, no hay otro motivo que el amor de Cristo para hacer las cosas. Romanos 14 del 6 al 8. Mire cómo dice. Romanos 14 del 6 al 8. ¿Están ahí? Sí, amén. Dice la Biblia, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Lea conmigo, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, ¿para qué? Para el Señor come. Para el Señor come, muy bien. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿qué pasa? Para Dios no come. Y da gracias a Dios. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive, ¿para quién? Para sí. Para sí. Y ninguno muere para sí. Léalo conmigo fuerte. Porque si vivimos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí está. ¿Se da cuenta, hermanos? No hay otro motivo por el cual hacer las cosas que es Cristo. Si yo hago en el día, si, mire, hasta le dice si come, si no come. Es para el Señor. Así que si vive, si muere, lo que haga, hermano, es para Dios. Ese es el motivo. Así que si yo vengo y yo, ¿verdad? ¿Qué le gusta que pueda hacer aquí? Llego y pinto las escaleras. Llego y le trapeo aquí. Llego y no sé, lo que usted quiera. Voy, traigo una macetita. Voy, traigo esto. ¿Para quién lo hace? Para Dios. Y que si no me reconocieron, no importa. Lo hago para Dios. Porque si me reconocen y quiero el aplauso como Ananías y Zafira, no es así. Así que motivos equivocados traen tropiezo a la obra de Dios, hermano. Revisemos pues nuestras motivaciones. Un motivo incorrecto entrega a Jesús. Un motivo correcto exalta el nombre de nuestro Dios. Número 3 y último. Entregamos o traicionamos a Jesús cuando insistimos en el pecado. Póngale, hermano. Entregamos o traicionamos a Jesús cuando insistimos en el pecado. Lo vamos a entregar. ¿Sí? Traicionamos a Jesús cuando insistimos en pecado. Miren, Judas sabía desde antes que Jesús era inocente, ¿sí o no? O él pensaba que era culpable y por eso lo voy a entregar, ¿no? Sabía que era inocente, ¿cierto? O sea, no tenía la culpa. Así que Jesús no tiene la culpa de nuestras acciones para entregarlo a él, ¿verdad que no? Muy bien. Pero era más la avaricia por el dinero de Judas. Era más su pecado de avaricia, de codicia. Aquí estamos hablando del pecado de la codicia, ¿verdad? El dinero, ganancias deshonestas. Pero ahí ponga usted su propio pecado. Era más el amor por su pecado que no le importó aún cuando vio en peligro la integridad de Jesús.
No le importó. Si hago esto, voy con ellos, me están proponiendo que lo entregue. No, ¿qué le van a pasar? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le van a pasar? No le importó. Así que cuando usted y yo, ¿verdad? Insistimos, no pensamos en qué le va a pasar a Jesús. Estamos pensando más en nosotros, en saciar ese deseo que usted tiene y yo. ¿Se da cuenta? Así que no le importó, aunque vio en peligro la integridad de Jesús. Y a veces no nos importa seguir nuestro pecado, aunque no nos importe el nombre y la integridad de Jesús. Que si yo caigo, ¿verdad?, en pecado de adulterio, lo que usted me diga, no solo voy a hacer daño a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, sino como soy cristiano y represento a Cristo, voy a traer deshonra al nombre de nuestro Dios. Y a veces es más lo que yo quiero sentir. Así que él siguió adelante con su pecado hasta que lo entregó. Le leo, si quiere usted nada más escríbalo, Lucas 22:22. Lucas 22:22. Dice la Biblia, escuche, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! O sea, el Señor Jesucristo, sí, ya iba para esto, para morir por nuestros pecados. Pero ¡ay de aquel por quien es entregado! La gente, hermano, siempre va a hablar mal de Jesús. Siempre va a criticar la Biblia, van a criticar el cristianismo, siempre está atacado. ¿Por qué los programas de televisión, los cantantes se burlan del Señor Jesucristo, se burlan del cristianismo, se burlan de la Biblia? ¿Por qué no se burlan de Buda? ¿Por qué no se burlan de Mahoma? ¿Se da cuenta que los ataques hacia el cristianismo es su objetivo? Y traen sus crucifijos y todo, y le preguntaron a Madonna que por qué, si a poco era cristiana, y entonces todo esto dijo, no, lo que pasa es que a mí me gusta traer hombres desnudos cerca de mí. Imagínense qué vituperio está diciendo. ¿Se da cuenta? Así que ¿por qué los ataques son para el cristianismo? ¿Por qué no para los demás? Porque es el verdadero Dios y el que Satanás, con el que está con la mira apuntando. Es cierto, va a pasar y pasa en el mundo, hermano. Dice, ¡ay por aquel de quien es entregado! Lo importante, hermano, es que no sea por nuestra causa. La gente va a hablar mal de Jesús, lo van a criticar, van a tratar de desacreditar todo de Él, su existencia, sus milagros, su resurrección. Todo lo van a tratar de desacreditar. Que la Biblia, que es un libro que no sé qué y que es hecho por hombres. Siempre está esto, hermanos. Van a tratar de pisotear el nombre de Dios, pero que no sea por nuestra causa. Amén. Judas robaba, Judas pecaba, pero como que no se daba cuenta de la magnitud de sus hechos. Quizá, hermano, nosotros no nos hemos dado cuenta de la magnitud de insistir en el pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. ¿Está ahí? Amén. Hebreos 10, verso 26 al 31 dice la Escritura: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Qué cosa? Léalo fuerte. El que pisoteare al Hijo de Dios. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 30, por favor. Pues conocemos a que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está. Tremendo, hermano. Mire, quiero hacer una aclaración. No se pierde la salvación, sino que, dice la Biblia, queda expuesto a un juicio, o sea, a un castigo. Dice, cuánto mayor castigo
pensáis, el verso 29, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mire, hay un castigo, hay un juicio, pero no es en el infierno. Hay muchas formas de castigo. El verso 30, ¿verdad? Dice que es a su pueblo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que los que van a una condenación eterna no son su pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces no estamos hablando de que usted va a perder la salvación y entonces va al infierno. No, el Señor juzga a su pueblo y dice que el juicio debe empezar por su casa. ¿Sí? Entonces no está hablando de que usted va a perder su salvación, sino de que sí hay consecuencias por el pecado. Predicamos eso hace algún tiempo, cuando insistimos en el pecado. Usted no sé si se acuerda. ¿Qué pasa? Así que es otro castigo el que es para los perdidos, que no son su pueblo, ¿sí? Pero mire, el verso 29, cuando insistimos en pecar, no solo entregamos a Jesús para ser humillado, sino que mire, nosotros mismos pisoteamos la sangre de Cristo. Cuando usted y yo pecamos, insistimos en pecar, acá nadie me ve, acá no está el pastor, no están los hermanos, soy carne, soy débil, insisto en pecar, y una vez y otra vez, usted y yo mismos estamos pisoteando la sangre de Cristo. No los demás, nosotros mismos, hermanos, lo estamos haciendo. Y estamos teniendo, dice el versículo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Eso sucede cuando usted y yo insistimos en estar pecando. Pecamos voluntariamente. Yo quiero pecar. Tenga cuidado. A la verdad, el Hijo del Hombre va. Pero ay de ti por quien es entregado. Que no sea por nosotros. Que no sea porque insistimos en el pecado y se descubra ese su pecado y cómo arruinamos la sangre de Cristo, la pisoteamos y traemos vituperio a la obra de Dios, al ministerio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Regresemos a Mateo 27. Verso 5 dice: después de haber Judas insistido en su pecado, él sabía que estaba en juego la integridad de su Señor. No le importó, él quería el dinero, quería conseguir lo que quería. Insistió. Y mire, dice el verso 5. Y después, ¿verdad? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermano, antes de que Jesús fuera condenado a muerte, Judas no tenía ninguna intención de suicidarse. O dígame que sí. No. ¿Tenía intención de suicidarse? No. Me voy a suicidar. Ya lo planeé muy bien, ¿verdad? Voy a entregar a Cristo por 30 monedas de plata, luego las voy a regresar y me voy a suicidar. ¿Sí? Es absurdo pensar esto. Así que no pensó en suicidarse. Él pensó solamente que quería disfrutar de su dinero. Y eso pensamos usted y yo cuando insistimos en el pecado. Simplemente queremos disfrutar de aquel su pecado. De ese nuestro pecado. No pensamos en otra cosa. No pensamos en qué va a pasar después. Queremos disfrutar de ese su pecado. Pero cuando vio que era condenado, se lamentó y tuvo remordimiento. Pero no supo encontrar el perdón. Su arrepentimiento se quedó en el conocimiento de su pecado. Y corrió a la muerte en lugar de correr a buscar al Señor. ¿Se da cuenta? Así que aquí hay que tener eso en cuenta, hermanos. Que no se quede. ¡Ay, pequé! Señor, perdón, pequé. Y remordimiento y me arrepiento, Señor. Acuérdese, si quiere verdaderamente tener arrepentimiento, confiesa su pecado y lo abandona. Y busca entonces a correr a los pies del Señor. No lo hizo él. Dígame, hermano, ¿usted cree que el Señor hubiera o no perdonado a Judas? Sí.
si se hubiera arrepentido. Sí, fue de corazón. Pero no supo encontrar el perdón. Simplemente conoció que había hecho mal, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Así que cuando alguien le dice, no conocía los mandamientos, sí, pero tú sabes, ¿quién te enseñó que no debes robar? ¿Quién te enseñó que no debes hacer esto? ¿Quién dice no cometerás adulterio? ¿De dónde sale? Pues mis papás. ¿Y quién dijo sus papás? Pues sus papás. ¿Y de dónde surgió todo esto? Porque ya lo tenemos aquí. Ese conocimiento, esa conciencia. Está escrita ahí. Ya sabe la persona qué es bueno y qué es malo. Por eso las personas que se dicen ateas, ¿verdad? Que se dicen que Dios no existe. Usted le pregunta, entonces, ¿es bueno o es malo que un hombre sea infiel a su esposa? Que una mujer sea infiel a su esposo. ¿Es bueno o es malo? No, pues es malo. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que es malo? A ver qué le dice. ¿Y quién dice que es malo? La Biblia, hermano. Dios. ¿Se da cuenta? Así que las personas saben. Pero como no quieren dejar su pecado, prefieren decir, Dios no existe. Dios no existe, me conviene vivir en pecado, porque acabo que Dios no existe. ¿Se da cuenta? Y tapan, ¿verdad? Cauterizan su conciencia. Entonces, démonos cuenta, hermanos. Su arrepentimiento se quedó en el conocimiento. Y así queda, y pasa en muchos cristianos. Se queda en el conocimiento de que hice mal, pero al rato vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué está haciendo? Insistiendo en el pecado. Hasta que llega un momento en que pisotea la sangre de Cristo. Así que, hermanos, no insistamos en el pecado. Démonos cuenta de la magnitud de nuestros hechos. No sea que terminemos como Judas, entregando al Señor. Que terminemos como aquel que traicionó al Señor Jesucristo. Concluimos, hermanos. En este pasaje, póngame atención. En este pasaje vemos a Judas, ¿cierto? Judas, el traidor. ¿Sí? El que traicionó a Jesús. Judas. Hermano, dejemos de ver Judas por todos lados. Mira, ese puede ser un Judas. Porque yo veo, ¿verdad? Sus motivos como que no. Yo veo como que anda ahí en el pecado y otra vez, otra vez, otra vez. Yo veo que habla mucho de Dios y Dios, pero en su vida nomás nada. Y vemos por donde quiera Judas. Mira, ahí va Judas. Pero hermano, examinémonos a nosotros mismos. Dejemos de ver Judas por allá y veámonos a nosotros. ¿Yo qué? Hay quienes, mire, sin darse cuenta, van directo a entregar a Jesús. Van directo a traicionar. No se han dado cuenta porque ven Judas por allá, por allá, por allá, y no se ven aquí. No se ven aquí y sin darse cuenta van directo a entregar a Jesús. También hay quienes saben que van a entregarlo y no les importa. Siguen y siguen y siguen, ¿verdad? Insistiendo. Hermanos, nosotros no estamos para entregar a Jesús. No estamos para traicionar. Estamos para predicar. No estamos para eso. Para eso está el mundo. Quiere hablar mal de Dios. Usted y yo no, hermanos. Así que no se quede aquí en el conocimiento. Vívalo. Sepa que Jesús es real en su vida. Donde quiera que andes. Que no pienses porque yo sé mucho, sé poquito. No. No importa qué tanto sabes, se importa que tú sepas su realidad, que Él pagó por tus pecados, que todo lo que haces para el Señor y que ese es tu motivo, hermano. Y que sí, hay pecado que nos llama y nos jala y Satanás y nos pone las diferentes oportunidades, pero a pesar de eso decir, no, en mi corazón voy a guardar tus dichos para no pecar contra ti. Aquí en mi corazón. Y hagámoslo, hermano, para no entregar a Jesús, sino para predicarlo. Así que yo le pregunto, con esto termino. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos usted y yo? ¿Traicionaremos? ¿Entregaremos a Jesús con nuestras malas acciones? ¿O entregaremos nuestras malas acciones a Jesús? ¿Qué haremos? Vamos a orar, hermanos.